Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Incertidumbre en torno a las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán a menos de 2 días de que termine la tregua. Mientras Washington afirma que una delegación ya partió hacia Islamabad, desde Teherán hay informaciones contradictorias sobre si su equipo viajará a Pakistán para continuar con el diálogo. Israel replica en Líbano el mismo modelo de ocupación que la Franja de Gaza. En el sur del país de los Cedros trazó la denominada línea amarilla donde mantiene a sus tropas. El gobierno libanés y el grupo chií Hezbollah en tanto coinciden en que Tel Aviv no puede ocupar su territorio. El primer ministro británico Keir Starmer tildó de desconcertante que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. Mandelson está actualmente investigado por el caso de Jeffrey Epstein. La oposición en el Parlamento acusó a Starmer de mentir o de decir verdades a medias. Iniciamos con las inciertas negociaciones en Medio Oriente. A menos de 2 días de que termine la tregua entre Estados Unidos e Irán, no hay certeza en torno a si habrá o no otra ronda de diálogos directos entre las partes. Mientras Washington afirma que una delegación ya partió hacia Islamabad, hay informaciones contradictorias sobre si un equipo de Teherán viajará a Pakistán para continuar con las negociaciones. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos amplía sobre los esfuerzos diplomáticos de mediadores como Pakistán y Turquía con el fin de lograr un acuerdo definitivo. Pues parece ser que sí, sobre todo como se desprende de varias filtraciones a la prensa por parte de funcionarios anónimos iraníes que aseguran ahora que Irán no descartaría estar dispuesta a participar en esas negociaciones, y que estarían considerando el viajar durante las próximas horas, probablemente, dicen el martes por la mañana, mañana por la mañana, en dirección a Islamabad para encontrarse con esta delegación estadounidense que en principio ya estaría viajando hacia territorio pakistaní, liderada por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Esto, sin embargo, no ha sido confirmado, sobre todo porque, de momento, la única posición oficial que ha sido expresada por parte de Teherán ha sido la de esta mañana del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bakei, que ha asegurado que Irán ha descartado por completo participar de momento en estas negociaciones. Esas declaraciones de fuentes anónimas después llegan a contradecir esto y, de hecho, han asegurado más que una de las condiciones por las cuales Teherán podría estudiar participar en esas elecciones es si Estados Unidos levanta este bloqueo del estrecho de Hormuz que el presidente estadounidense Donald Trump impuso la semana pasada después de estas 5 semanas de bloqueo por parte de Irán. Irán busca que si Estados Unidos levantase este propio bloqueo del estrecho de Hormuz. Recordemos que ayer Estados Unidos disparó contra un carguero iraní. Entonces Teherán consideraría como un gesto de buena voluntad por parte de Washington y por lo tanto participaría en estas negociaciones que tendrían que ocurrir mañana, que están ahora mismo pendientes de un hilo. En otro frente de guerra, Israel replica en Líbano el mismo modelo de ocupación que instauró en la Franja de Gaza. En el sur del país de los Cedros trazó la denominada línea amarilla o línea de seguridad, donde mantiene a sus tropas y que ha sido escenario de intensos ataques. En tanto, el gobierno de Joseph Aoun y el grupo chií Hezbollah coinciden en que un acuerdo definitivo de paz con Tel Aviv pasa porque las tropas se retiren de su territorio y frenen definitivamente los ataques. Según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, el jueves se celebrará en Washington la segunda ronda de conversaciones entre ambas partes. Ampliamos a continuación. Ciudades fronterizas en ruinas y una pregunta: ¿Israel se prepara para ocupar permanentemente parte del Líbano? Este lunes por la mañana, el portavoz del ejército israelí prohibió a los residentes acercarse a los ríos Litani y Saluki. Tampoco podrán regresar al sur de la establecida línea amarilla, una zona de seguridad que Israel está controlando, la misma estrategia de control implementada en la Franja de Gaza. Sin embargo, el ejército israelí no descarta realizar ataques fuera de esta zona, como hizo esta mañana contra lo que calificó un lanzamisiles de Hezbollah. El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos ordenado al ejército que actúe con toda su fuerza, tanto en tierra como en el aire, incluso durante el alto el fuego. Sin embargo, la entrada en vigor del alto del fuego el viernes animó a algunos residentes a regresar a sus aldeas destruidas.
No tengo miedo en absoluto. Si lo tuviera, no habría regresado. Nuestros cuerpos fueron desplazados, pero nuestras almas permanecieron aquí. Hemos reencontrado nuestras almas. ¿Existe un lugar mejor que la patria? Que Dios nos ayude. No abandonaremos nuestra tierra. Durante el domingo, Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en el sur del Líbano durante un combate, la segunda muerte desde que entró en vigor el alto el fuego. Al mismo tiempo, el ejército israelí anunció la apertura de una investigación tras la aparición de una fotografía que mostraba a uno de sus reclutas golpeando una estatua de Jesucristo con un garrote en el sur del Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores israelí pidió disculpas. En otro orden de ideas, la ciudad alemana de Hannover es escenario del encuentro entre los líderes de las mayores potencias económicas de Europa y de América Latina. Desde ahí, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, buscan impulsar los estrechos lazos económicos entre los dos países. En el inicio de la feria de Hannover, ambos elogiaron el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que entrará en vigor el 1 de mayo y al que denominaron como la respuesta adecuada a las grandes convulsiones actuales y a lo que tacharon de unilateralismo protagonizado por la administración Trump. Escuchemos. Nós somos país do sul global y tenemos mucho interés. Somos un país del sur global y tenemos un gran interés en garantizar que nuestra asociación con Europa y con Alemania en particular sea cada vez más productiva. Cada vez más productiva. Cada vez más eficaz. Cada vez más eficiente y más capaz de ofrecer perspectivas de futuro a los pueblos alemán y brasileño. Proporcionar al pueblo alemán y al pueblo brasileño. Und wir werden in der nächsten Woche am 1. Mai ein Abkommen in Kraft setzen. El 1 de mayo pondremos en vigor un acuerdo que es precisamente la respuesta adecuada a los trastornos que estamos viviendo actualmente, es decir, el acuerdo de Mercosur. Han pasado 25 años hasta que este acuerdo finalmente entra en vigor. Esto creará, al menos por el momento, la mayor zona de libre comercio del mundo, con 450 millones de habitantes en el lado europeo y otros 300 millones en el lado sudamericano. Der Welt mit 450 Millionen Einwohnern auf der europäischen Seite. Ahora vamos a Reino Unido, porque Keir Starmer se vuelve a enfrentar al Parlamento británico, que lo señala de haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, y esto a pesar de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El primer ministro laborista negó en comparecencia que él o su gobierno hubieran sido previamente informados de que el diplomático no pasó la revisión de antecedentes. Para conocer más detalles, nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos envía el siguiente informe. Aumenta la presión sobre el primer ministro Keir Starmer, quien vive 48 horas definitivas sobre el futuro de su permanencia en Downing Street nuevamente por el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como el embajador británico de los Estados Unidos, pese a que se sabía de su estrecha amistad con el pedófilo convicto millonario Jeffrey Epstein, y a quien la policía está investigando por presuntamente haber filtrado información sensible, confidencial, que habría ayudado a que Epstein se beneficiara económicamente. Hoy en el Parlamento, Starmer reconoció que fue un error haber nombrado a Mandelson en el cargo más importante y estratégica de la diplomacia británica, y dijo que solo el 14 de abril, hace una semana, se enteró que Mandelson no había recibido luz verde, el visto bueno de la revisión de sus antecedentes por parte de la entidad encargada de este tipo de procesos antes de un nombramiento de este nivel, y responsabilizó y por ello expulsó del gobierno a Ollie Robbins, el diplomático top de la Cancillería británica. Sin embargo, Robbins se presentará mañana en una comparecencia en el Parlamento para dar su versión de los hechos, lo que pone muchísima más presión en el futuro de la permanencia de Starmer en el gobierno. Aunque el primer ministro trata nuevamente de navegar esta crisis, incluso hoy en este debate en el Parlamento, sus propios diputados laboristas lo estaban criticando, mientras los partidos de oposición exigían que Starmer dé un paso al costado, asuma la responsabilidad política por lo que consideran un error de juicio, y aseguran que todo hace parte de un encubrimiento. Por ello también hoy dos diputados, uno de Reform UK, el partido de derecha, y el partido de izquierda, YouGov, fueron expulsados del Parlamento por haber llamado a Starmer mentiroso, porque esta es una expresión que no se permite en la Cámara de los Comunes.
Continuamos en el viejo continente. El recientemente electo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, advirtió que el país bajo su gobierno ejecutará cualquier orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Los dichos del mandatario húngaro sorprenden después de que él mismo invitara al primer israelí Benjamin Netanyahu a visitar Budapest en octubre. Sobre Netanyahu pesan órdenes de captura de la CPI que lo acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Fui claro también con el primer ministro israelí, no vamos a reingresar porque mis colegas han examinado el asunto y aún podemos detener la retirada de la CPI hasta el 2 de junio. La firme intención del gobierno de Tisza es frenar este proceso y garantizar que Hungría siga siendo miembro de la Corte Penal Internacional. En Bulgaria, la formación Bulgaria Progresista, liderada por el expresidente Rumen Radev, ganó las elecciones legislativas con más del 44,7% de los votos, lo que le da así la mayoría de los escaños en el Parlamento. Unos resultados que podrían, en teoría, poner fin a la inestabilidad política en el país del este de Europa y que alimentan las esperanzas de cambio. Sin embargo, la postura prorrusa de Rumen Radev también genera preocupación. William Gassó con los detalles. Una victoria clara en Bulgaria. El expresidente Rumen Radev ganó las elecciones legislativas con el 44% de los votos, un resultado que le da la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento y una mayor gobernabilidad en un país que vivió 8 elecciones en 5 años. Para los ciudadanos, las esperanzas de cambio son altas pero frágiles. No sé si creer que habrá un cambio en el comportamiento de la clase política búlgara o si se trata del último engaño. Creo que mucha gente se siente confundida, pero espero que sea para bien, porque ya era hora de que hubiera algún tipo de cambio. Ex militar y ex miembro del Partido Comunista, Rumen Radev aboga por un complejo equilibrio entre la Unión Europea y Rusia. Aunque condenó la invasión rusa a Ucrania, quiere restablecer un diálogo cordial con Moscú, sobre todo en el ámbito de la seguridad, una posición más conciliadora que satisface al Kremlin. Por supuesto, acogemos con satisfacción las declaraciones del señor Radev, quien ganó las elecciones, así como las de otros líderes europeos, en cuanto a su voluntad de resolver los problemas mediante un diálogo pragmático con Rusia. Esto hace eco de nuestra propia postura y lo celebramos. Sin embargo, Rumen Radev no rechaza por completo el aporte de la Unión Europea. En especial, valora la cooperación económica implementada por el bloque desde la entrada de Bulgaria en la Unión Europea en 2007, lo que abre perspectivas de trabajo, según dijo la presidenta de la Comisión Europea. Bulgaria es un orgulloso miembro de la familia europea y desempeña un papel importante a la hora de afrontar nuestros retos comunes. Espero con entusiasmo trabajar juntos por la prosperidad y la seguridad de Bulgaria y de Europa. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea. Alrededor del 20% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, según Eurostat. Para finalizar, el magnate Elon Musk no se presentó a la citación de la justicia francesa. El dueño de la red social X había sido citado por el Tribunal de París en el marco de una investigación sobre violaciones de la legislación francesa cometidas precisamente por esta plataforma y en especial la difusión de imágenes de pornografía infantil y montajes de carácter sexual creados por la herramienta de inteligencia artificial Grok. Este es el informe. Una convocatoria y una ausencia. Elon Musk no se presentó ante la justicia francesa este lunes. El Tribunal de París había convocado al dueño de la plataforma X en el marco de una investigación sobre difusión de imágenes de pornografía infantil y el uso de la inteligencia artificial Grok para la creación de montajes de carácter sexual. Aunque la audiencia es obligatoria, la justicia francesa no puede forzar a Musk a presentarse. El tribunal dijo que esta ausencia no impedirá seguir con la investigación. La Fiscalía toma nota de la ausencia de las primeras personas citadas. Su presencia o ausencia no supone un obstáculo para el desarrollo de la investigación. El año pasado, las autoridades francesas recibieron varias denuncias sobre Grok. En la red X, mujeres encontraron imágenes suyas modificadas con el chatbot en las que aparecían desnudas. Esta joven es una de las víctimas. Duele verse así, no es realmente mi cuerpo, pero hay similitudes y cualquier persona puede reutilizar la imagen. La justicia francesa investiga a Elon Musk, considerado responsable de los contenidos generados por la inteligencia artificial de la que es
dueño. Por su parte, el magnate de las tecnologías rechaza las acusaciones, denuncia una casa de brujas y elogia los que considera los progresos que hace su chatbot en términos de creación de imágenes. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.